vamos a crear entonces un material al cual en el canal color, y vamos a buscar el archivo que guardamos recién. Vamos a abrir, le vamos a decir que no, queremos crear una referencia en la carpeta, y sí, vamos a setear la cámara abriendo las opciones de render. Vamos a decir que nuestro archivo es de 22 por 54, tiene que tener el mismo ancho, porque si no, no va a respetar la relación de aspecto y va a quedar muy mal. Y un alto de 1500 píxeles. Eso es muy importante que tengamos siempre en cuenta, de que tenga la misma resolución. Entonces, una vez que tenemos esto ya listo, lo que vamos a hacer es simple. Vamos a crear un fondo, y sobre el fondo vamos a arrostrar nuestro escenario. Ahí está, perfecto, perfecto. Lo que nos queda es colimar el grid, o sea el suelo, que tenga la altura del horizonte, para poder nosotros tener de referencia. Ahí ven. Entonces tenemos nuestro primer plano, nuestro segundo plano, el tercero y el cielo. Así que ahora vamos a hacer muy simple nuestro modelado. Primero vamos a crear una cámara. A esta cámara le vamos a dar una etiqueta de protección para que no se mueva. Y esta cámara, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a... si escuchan algún ruido medio extraño es el micrófono, que ahora en este momento estoy tratando de desconectar el cable para que no haga ruido. Lo que vamos a hacer entonces ahora simplemente es... Vamos a elegir, vamos a abrir el material, que es nuestro material de referencia, y vamos al color, y dentro del color vamos a entrar aquí, donde vamos a seleccionar, asignar capa, vamos a seleccionar la capa que nosotros queremos ahora modelar. En este caso vamos a empezar por el primer plano, que está aquí. Vamos a decir que genere alfas, para que nos recorte lo demás, aceptamos, y automáticamente nos va a quedar nuestro primer plano. No se asusten por estas imperfecciones que vemos aquí, porque son detalles que después nosotros podemos seguir corrigiendo en Photoshop. Esto que ven aquí es parte del recorte, no tiene nada que ver, y no nos interrumpe para nada, nos dificulta el modelado. Entonces, ¿qué vamos a crear? Necesitamos crear una especie de suelo, que va a ser la parte esta, que lo podemos hacer con un plano, así, simple. Buscamos que tenga las dimensiones por lo menos parecidas. Le vamos a dar la inclinación incluso también, para que tenga esa inclinación como nuestra fotografía. Vamos a hacer que sea más ancho, más amplio ahí. No se preocupen porque después todo esto lo vamos a editar, Así tenemos el plano. Bueno, vamos a darle una cantidad de segmentos un poco mayor. Le vamos a dar 100 por 100 de segmentos para tener un poco más de... Lo vamos a editar y le vamos a decir al plano que sea rayos X para ver aquí abajo, ¿ven? Entonces ahora, con esto que ustedes observan que es la cantidad de vértices, vamos a buscar y llamar la herramienta pincel. Con la herramienta pincel yo voy a ir levantando de a poco, fíjense ustedes, para darle ese efecto de terreno medio abovedado que tiene. No es un terreno totalmente recto, por eso le vamos a hacer estos pequeños detalles que nos van a servir muchísimo para la hora de mover la cámara. Fíjense, apenas, un poco con esta herramienta pincel. Vamos a ir levantando un poco ahí. Cualquier problema que tenga, buscamos acá en el modo suave y pasamos y se corrigen, se suavizan los errores. Volvemos a untar, a poner el modo untar y bueno, seguimos levantando. También lo podríamos haber hecho con una semiesfera o con un terreno fractal incluso. Sería un poco más avanzado, más complicado, pero más real quedaría también. Bueno, ahí tenemos el objeto. Ese es nuestro piso. Si yo me voy de la cámara, fíjense, voy a tomar las perspectivas para atrás y aquí van a ver cómo queda, ¿ven? Esta es la forma que nosotros le hemos dado. Ahora vamos a crear la pirámide. Vamos a crear un cubo que va a ser las veces de nuestra pirámide y la voy a situar bien al final aquí de mi plano. ¿Por qué? Porque sería en realidad la distancia que habría en el terreno, ¿ven? Si yo la pongo más cerca de mi cámara, si yo me hubiera dejado el plano más cerca de mi cámara, por ejemplo aquí, también yo podría acomodar y formar la pirámide, pero me quedaría después cuando yo mueva la cámara como muy irreal el espacio tridimensional. Por eso tiene que estar bien hacia el final, como si fuera la escena real. Voy a hacer lo siguiente, voy a entrar otra vez a mi cámara y aquí voy a tratar de que las aristas
estas aristas coincidan con la de mi pirámide. Aquí tenemos una arista, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a, obviamente, a editar este objeto, al que le voy a llamar, al primero al piso le voy a poner piso o suelo, y a mi cubo le voy a llamar pirámide, le voy a poner P1 porque va a ser el primer plano. Después van a quedar juntos estos dos. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer que este objeto se haga de rayos X también para ver atrás. Voy a seleccionar rectangular, la selección rectangular, y voy a quitar aquí donde dice seleccionar solo elementos visibles. Voy a seleccionar todos los elementos de abajo y lo voy a escalar al tamaño de mi pirámide, así como lo ven. Lo mismo voy a hacer con los elementos de los vértices de arriba, lo voy a llevar hacia arriba. No se preocupen ahora porque esto va a ir cambiando a medida que vayamos cambiando la escena. Voy a rotar un poco la pirámide, fíjense, yo voy a elegir las líneas para que vean. Porque esta línea de acá tiene que quedar concordando, perdón, con la pirámide. Me está dando medio trabado otra vez, pero sepan disculparme por el horario. Voy a cerrar un poco el vértices. No sé si ustedes, les he comentado que yo hago estos tutoriales muy en la madrugada, es el horario que tengo tiempo para poder hacerlo. Pero quiero tratar de ser convincente con lo que digo y didáctico. No me quiero extender mucho, pero tampoco quiero que queden cosas por ahí sin explicar, porque después ustedes no van a poder seguir el tutorial como debe ser. Entonces, fíjense cómo queda mi pirámide. Ahora voy a chequear de que esté bien, así. De esta manera tiene que quedar. No se confundan con esta línea que ven detrás porque es la que está por la parte trasera. Siempre que esté debajo del piso, la base de mi pirámide que quede por debajo del piso, para eso salgo de la cámara y chequeo aquí, le voy a quitar rayos X a todo para no tener problemas de visión. Y ven aquí cómo queda debajo del piso, está perfecto. Ahora es mi escena. Voy a volver aquí, ya tengo mi pirámide. Ahora lo que me queda es seguir construyendo lo que me falta, así que voy a pasar a hacer lo que hice antes. Voy a ir otra vez al material. Esto es un truco que aprendí yo solo, como una técnica de modelado más versátil y no usar toda la escena. Voy a seleccionar y ahora le voy a decir que quiero que sea el segundo plano. Voy a poner a aceptar. Entonces ahora me va a aparecer allá mi otra pirámide, también con esos defectos, que no se preocupen. Lo mismo voy a hacer ahora, voy a crear. Puedo usar incluso, fíjense ustedes, esta misma pirámide, apretando control en PC, no sé, en Mac, creo que, no sé cómo se llama el comando de Mac. Apretando control y suelto, hago una copia de mi primer pirámide. A esta le voy a poner plano 2. Este sí, porque va a ir separado, no va a estar junto al suelo como el otro. Voy a salir para ver desde arriba porque tiene que haber una separación entre ambas pirámides. Incluso yo voy a extender un poco el piso. Fíjense aquí, voy a correr un poco la pirámide hacia atrás, que tenga esa separación que hay real. Ustedes pueden incluso utilizar una fotografía aérea de Egipto para ver cómo están separadas, pero están separadas así, como en diagonal las pirámides. Yo lo que voy a hacer ahora, eligiendo el suelo, aquí, ven, voy a seleccionar un ciclo de aristas, selección cíclica, aristas, así. Y voy a correr esto hacia atrás. Quiero que llegue hasta donde están mis pirámides. No importa si no están subdivididos esta parte como está aquí, no importa. Pero que cubra también esta segunda pirámide. Entonces, una vez que tengo esto listo, voy a volver a mi cámara. Y ahora sí voy a... puedo invisibilizar el suelo y la otra pirámide para que me quede esta y trabajar más cómodo. Voy a elegir la pirámide 2, le voy a dar rayos X y voy a hacer lo mismo que hice con la otra. Fíjense que esta tiene una arista aquí, o sea que, ven, me coincide con esta perfectamente. Por eso elegí esta escena, porque es muy geométrica y lo podemos hacer muy cómodamente. Va a ser más complicado cuando utilicemos algo con un poco más de detalle, como puede ser una montaña o cosas por el estilo. Incluso se puede hacer mapeo de caras. Va a ser más complicado, pero se puede hacer perfectamente. Ya tenemos entonces la pirámide ahí. Fíjense que me coincidió todo perfectamente igual.
Está casi perfecta igual. Voy a bajar un poco la base. Voy a bajar un poco la base y la voy a ensanchar un poco, la voy a escalar un poco para que cubra bien. Ya tendríamos entonces todos los planos y solo me faltaría el tercer plano y el fondo. Y esto es mucho más simple, van a ver por qué. Voy a crear entonces, voy a salir otra vez de mi cámara para ver dónde está la distancia y voy a crear un plano, así simple. Un planito que le voy a dar una dirección -z y le voy a decir que tenga solamente una anchura y la cantidad de altura de segmento de 1. Todo 1 porque total no necesito definición acá. Voy a ponerlo hasta el final de las pirámides, incluso un poco más atrás, porque este va a ser el fondo. Y el fondo tiene que estar más o menos separado de las otras imágenes. O sea, perdón, de los otros planos. Entonces voy a seleccionar otra vez, como hice antes, selecciono aquí la capa, voy a buscar la capa, perdón, no el fondo, el tercer plano. Que podría ser también el fondo, ¿no? También podría llegar a ser el fondo. Pero fíjense que está aquí atrás. Voy a invisibilizar esto para poder ver mejor. ¿Ven que está aquí atrás? Entonces ahora el plano quiero que cubra todo este ancho. Todo este ancho, así que voy a hacer un plano muy hacia los costados. Lo voy a bajar para que me quede a la misma altura. Esto como va a ser alfa después, no va a haber problema con esto, va a desaparecer, así que no se preocupen. A este plano le voy a poner tercer plano. ¿Ven? Ahí estamos. Entonces nos quedaría todo el modelado de esta forma. Nos quedaría entonces solamente el fondo o el cielo, como quieran. Yo por lo general, voy a salir para atrás, lo que utilizo en este caso voy a quitar acá el fondo un segundo para que no me moleste, es una semiesfera, porque el cielo no siempre es plano. Puedo usar una esfera o puedo usar también un plano, no hay problema, también en este caso lo podría usar porque no hay mucho recorrido de cámara, eso depende de cómo recorra la cámara. Pero puedo usar también un plano que esté inclinado, obviamente tiene que estar detrás de toda esta escena, incluso detrás de este fondo que es mi cielo, mi tercer plano, este cielo, ¿ven? Pero tiene que ser muy grande, eso sí. Lo voy a inclinar un poco hacia adelante así, de esta forma, para que me dé esa sensación de abovedado. Fíjense cómo quedaron los planos. Fíjense cómo están estos planos. Tenemos el piso, las dos pirámides, el plano de la ciudad o tercer plano y el cielo allí atrás. Este cielo también no hace falta que tenga tanta subdivisión, con que tenga uno. Esto lo digo para los que tengan computadoras con no muchos recursos, memoria y esas cuestiones. Por ahí, para más polígonos hay en la escena, más pesado se pone, y esto no tiene que ser pesado, justamente para eso estamos haciendo el mapeo de cámara. Voy a entrar entonces otra vez en mi cámara. Así ha quedado la escena, ustedes fíjense perfectamente. Y ahora viene la magia, ahora viene lo que realmente es el mapeo. Vamos a ir a crear ya mismo, perdón, antes vamos a crear en este plano, le vamos a poner que es el fondo. Así ya referenciamos con los mismos nombres a lo que vamos a llamar. El suelo y el primer plano que está aquí lo vamos a seleccionar ambos apretando la tecla O, haciendo así, enlazando los dos objetos, botón derecho, y voy a decir conectar más eliminar, así me queda una sola malla como primer plano. Va a ser este primer plano es la pirámide con el piso, y después tenemos el segundo plano, otra pirámide, después tenemos el tercer plano que es la ciudad, y tenemos el fondo. O sea que tenemos estos 4 elementos en escena. Vamos a ir entonces a la ventana para llamar a nuestro Projection Man, que está aquí. Y muy simple, vamos a ir con el botón derecho sobre nuestro primer plano, cargar bitmap. Bueno, una vez aquí abrimos el proyecto de Photoshop y elegimos primer plano. Decimos que genere alfas y elegimos el destino en nuestro objeto, que se va a llamar primer plano. Ven que se llaman de la misma manera. Pongo aceptar y automáticamente, como por arte de magia, me aparece la pirámide. Pero fíjense que aquí me queda una parte oscura, una parte gris, y aquí ven. Esto es porque el plano se está proyectando solo en su cara frontal, el material. Así que lo que voy a hacer, voy a seleccionar mi material aquí y le voy a decir que sea en ambos lados la proyección, para que me quede perfectamente como era la escena. ¿Ven? Aquí está. Ahora, vamos por lo otro. Vamos a seguir cargando el segundo plano. Arrastro en la ventana del Projection Man, arrastro, y debajo de mi cámara, de esta que he creado, suelto y elijo segundo plano, generar alfa, segundo plano, acepto y repito la misma operación que hice recién. Pongo frontal a ambos lados para que
el alfa se proyecte en las dos caras y me quede perfecto, como está aquí. Seguimos con el fondo. Perdón, vamos a seguir con el tercer plano. Perdón, vamos a seguir por orden. Tercer plano, genero alfa. Le digo que sea aquí. Acepto y hago exactamente lo mismo. Pongo que sea por ambos lados. Y fíjense que ahí yo ya tengo mi ciudad y la línea del horizonte. Me falta solamente terminar mi cielo. Voy al fondo, arrastro, pongo fondo. No hace falta que ponga generar alfa aquí porque el plano es completo. Le digo que acepto. Y también hago lo mismo aquí por las dudas. Le pongo que sea ambos lados. Ahora si yo hago un render, fíjense que está totalmente la escena, completamente la escena. Y si yo, ven aquí, están las líneas, porque está totalmente proyectada sobre mi imagen. Esto es lo magnífico, hermoso que tiene Cinema, que hace estas estupendas integraciones de mapeo con este proyecto Man, que lo hace de esta forma tan simple y en el cual después nos permite incluso generar coordenadas UV para poder adherir de toda la textura a nuestro objeto. Es espectacular, hermoso trabajar con el proyecto Man de Cinema y con las extensiones de escenario con Cinema. Por algo lo están usando mucho en distintas películas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es bastante también simple lo que nos queda. Vamos a... ustedes fíjense que aquí me generó una cámara. Una cámara que es la cámara de proyección. Y tengo esta cámara que es la que yo estaba usando de referencia. Las dos, ¿ven? Ahí está, salgo de mi escena. Fíjense cómo quedó todo proyectado, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es muy simple. Voy a utilizar esta cámara para animar o voy a crear otra para que esta me quede como una cámara, digamos, de seguridad. Entonces, creo una cámara nueva, que voy a seleccionar aquí, que le voy a poner animación 1, porque puedo hacer varias. Creo una cámara nueva, grabo en el primer fotograma, le di una cantidad de 150 fotogramas por las dudas y me deslizo hacia el último fotograma. Entonces aquí yo puedo hacer una animación. Voy a seleccionar entonces, por ejemplo, el primer plano para mover. Me muevo de esta forma, fíjense. Acomodo la cámara para que no se vea ninguna parte vacía del fondo, porque ahí le faltaría textura. Que igual podría ir ahora mismo yo a Photoshop y crear más textura hacia abajo para que no pase. Fíjense si yo lo hago. Ven aquí. Si yo utilizo este plano, que es el que tengo, y clono más textura hacia abajo, por ejemplo aquí, que es tierra, esto sería lo ideal para poner aquí. Vamos creando más escenario. Si yo guardo el archivo ahora así, yo lo guardo. Y esto, ven que todavía está aquí, que le falta espacio. Pero yo lo puedo seleccionar. Selecciono el material donde está el tercer plano. Voy a luminosidad donde está guardado. Activo. Pongo aquí recargar imagen y me va a actualizar ese pedacito nuevo que he clonado. Fíjense que aquí aparece, impresionante. Entonces, bueno, acomodo que mi cámara quede lo mejor posible para que no se vea esa parte. Si es que no sigo avanzando un poco más con la cámara, voy haciendo un render para ir viendo que esté todo en orden, que no me quede nada. Fíjense que acá se deforma un poco el piso porque obviamente yo no me puedo elevar mucho. Fíjense, porque pierdo la perspectiva. Si yo me voy, fíjense que si yo levanto mucho la cámara, se deforma. Claro, obviamente estamos haciendo una proyección. Esto es para hacer movimientos muy sutiles. Grabo entonces, selecciono mi cámara, grabo aquí y tengo ya mi animación. Fíjense, ustedes van a ver que esta animación va a quedar muy bien, una animación perfecta. Va a parecer incluso que se está moviendo en el espacio tridimensional. De una forma muy natural. Y ustedes después le pueden dar la resolución que quieran a la cámara. ¿Dónde está? 720 HDB. HDB TV 720p a 30 fotogramas por segundo. Me parece que es buena opción para sacar el video. Y obviamente lo voy a renderizar. Pero la segunda parte de este video va a ser cómo integrar, digamos, esto en After Effects. Esta va a ser la segunda parte del video y vamos a ver cómo renderizar esta imagen después. Cómo renderizar esta imagen salvando también el canal Z para poder utilizar después los desenfoques en After Effects, porque la cámara a medida que avanza va desenfocando. ¿Se entiende? Entonces voy a dejar renderizando
esto para mostrarles cómo queda así. Y luego, en una segunda parte de este video, vamos a ver cómo integramos esta imagen en After Effects. Y podemos incluso agregar, no sé, algún detalle, algunos pájaros volando, algo vamos a hacer para poder darle un poco más de vida a esta animación. Bueno, entonces, espero que puedan hacer este tutorial, lo practiquen, lo lleven a cabo, lo terminen y lo compartan conmigo aquí en el canal. Gracias por suscribirse, espero que se sigan suscribiendo más. Pero espero que me dejen sus comentarios, por favor, con preguntas y sus propias experiencias, amigos queridos. Bueno, los dejo entonces hasta el próximo tutorial, donde vamos a seguir con este video. Vamos a terminarlo, vamos a darle los retoques finales en After Effects. Y después lo editaremos, le podemos poner música, incluso sonido, lo que ustedes quieran. Y van a ver cómo podemos de a poco empezar a crear mundos mágicos con esta técnica, mundos propios nuestros. Les dejo un abrazo muy grande a todos, espero que sigamos en contacto. Esto fue para todos ustedes el Gurú VFX.